Buenas, volvemos en un nuevo drama de emprender. Y en el caso de hoy, además, traemos un tema bastante diferente de lo que hemos visto hasta ahora. En estos primeros episodios hemos hablado de tener la idea del proyecto y hemos hablado mucho, pero mucho de preguntas. Pero hemos hablado de preguntas muy específicas y muy detalladas. ¿Cuándo valido? ¿A quién le puedo pedir opinión o feedback sobre mi idea? ¿Cómo puedo llevar a cabo mi idea? ¿Por dónde empiezo? Hemos hablado siempre de preguntas, pero siempre de preguntas, como decía, detalladas y específicas. Y lo que sucede es que luego, muchas veces, cuando continuamos con el proyecto y ya empezamos a andar y avanzamos unos meses, llega un momento en el que parece que dejamos de hacernos preguntas. Parece que las preguntas ya no son importantes y las preguntas realmente deben continuar con nosotros todo el camino del emprendimiento. De hecho, lo que parece que sucede es que empiezan a darnos miedo esas preguntas. Y por eso vamos a hablar hoy de esto y por eso el episodio 4 del drama de emprender se llama Preguntas que no quiero hacerme. No quiero hacérmelas, pero tengo que hacérmelas. Y para ver lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, cómo podemos hacerlo mejor, muchas preguntas, como veréis. Hoy vamos a hablar con Carmen de Medionine. Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Ahora, perdona. Hola, buenas, ¿qué tal? Y con uno de nuestros mentores que es la primera vez que se viene al podcast, Javier Pérez Caro. ¿Qué tal, Paola? Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues hablábamos de preguntas, ¿no? Habíamos empezado a explicar precisamente esta parte de preguntas que no quiero hacerme. Y decíamos sobre todo en esta pequeña introducción que parece que llega un punto que ya avanzamos un poquito y dejamos de hacernos esas preguntas y que siguen siendo importantes porque nos marcan el rumbo y porque nos van a hacer mejores, o eso esperamos, y si no al menos que nos dé la posibilidad de estudiar y de conocer opciones, pero que nos dan miedo. ¿A vosotros os da miedo haceros alguna de las preguntas que estamos diciendo? Sí, por ejemplo, antes hablábamos en el taller de una de las preguntas que las reglas de abandono. Esa es una pregunta que ni se me había ocurrido y la hemos visto en el taller y me da bastante miedo hacerme, o ni me lo había planteado, pero que es necesario, ¿no? Es que justo antes del podcast hemos tenido un taller precisamente de las preguntas que no me quiero hacer. Un taller que además ha dado Javier. Javier. Has hecho una buena pregunta. Miedo. Yo creo que no debemos de tener miedo. Tenemos que tener respeto. O tenemos que tener madurez para entender las respuestas que vamos a obtener de nuestras preguntas. Miedo. Bueno, yo no creo que se deba de tener miedo. Pero sí respeto. Yo creo que tenemos que ser capaces de hacernos preguntas. Pero como decía Carmen, antes en el taller, ¿no? Buscando mejorar. Y antes en la introducción tú has hablado de cómo hacerlo mejor, ¿no? Pues hacerme preguntas para mejorar. Ese debe ser mi meta. Después de haberlo visto en el taller de hoy, y ahora que precisamente vamos a hablar de esto, ¿creéis que nos hacemos, como emprendedores, como emprendedoras, nos hacemos suficientes preguntas? Yo me suelo hacer muchas preguntas, pero esas preguntas a veces no tienen una respuesta sólida en mi cabeza. Por ejemplo, el tema de pivotar tu modelo de negocio, cuándo saber cuándo pivotar. No sé la respuesta, pero está ahí. También el tema de la escalabilidad, ¿no? Cómo hacer tu proyecto más escalable o hasta qué punto podemos trabajar con ciertos clientes, cuántos proyectos podemos acaparar. O sea, estoy preguntándome cosas todo el rato, pero muchas veces las respuestas no... Pero es importante preguntarse cosas porque realmente estamos hablando de las preguntas que no me quiero hacer, no de las respuestas que no quiero encontrar. No, ya. ¿No? O sea, que quiero decir, ¿no? Que por esa parte parece que tú sí que te haces muchas de esas preguntas. Sí, me las hago, pero que no sé la respuesta y al final eso me consume mucha energía mental. De hecho, de eso estábamos hablando en el taller, ¿no? Pero yo creo que eso pasa muchísimo. O sea que, Javier, eso pasa, ¿no? Sí, bueno, hemos hablado. El titular es... Javier, hacia aquí. ¿Nos hacemos las suficientes preguntas? Pienso, no.
problema, si decimos, bueno, vamos a cambiar, vamos a hacernos muchas preguntas, es que podamos llegar a la parálisis por análisis, a estar todo el día preguntando, ¿no? Yo no creo que ni debamos no hacernos preguntas ni hacernos muchas preguntas. Hay que buscar el término medio en por qué hacer la pregunta y qué busco, ¿no? Y hablábamos antes de hacer preguntas tiene que ser un proceso, pues eso buscando, vuelvo a incidir en el titular tuyo, la mejora continua. Pero todas las respuestas ser válidas, todas las respuestas pueden ser equivocadas, pero tengo que ser capaz de medir las respuestas y las preguntas. ¿Pero para qué? Tengo que encontrar el para qué me pregunto las cosas. Voy a aprovechar, antes de que continuemos con las preguntas que no quiero hacerme, pero que ya me las estoy haciendo, que como decía Carmen, ella sí que, bueno, pues se las hace y yo creo que es el primer paso en ese sentido. Pero quiero aprovechar también para el que nos esté viendo, la que nos esté viendo, que se aceptan preguntas, siempre se aceptan, pero hoy más que nunca. O sea, que quien quiera dejar en Twitch alguna pregunta, bueno, y si alguien tiene una respuesta a una de las grandes preguntas que planteemos, bienvenido sea. Pero bueno, que pregunten lo que quieran, que lo incorporamos al diálogo que tenemos aquí nosotros. Bueno, a mí me gustaría aportar que algunas de las preguntas que hemos visto en el taller, pues del equipo, de lo que aportamos, o de si nos comunicamos bien, o cómo lideramos, pues no sé. Todas esas preguntas me han surgido a lo largo del proyecto y hemos intentado mejorar esa parte, mejorar nuestra comunicación, lo que aportamos cada uno, en cuáles son las fortalezas de cada uno y cómo podemos aportarle a Medionin esa fortaleza. Y bueno, me siento orgullosa de... Pues yo creo que haces bien. Yo creo que haces bien, porque realmente es lo que decía, estamos hablando de preguntas que hacerme, no de respuestas que tengo que encontrar sí o sí. Y al final la clave está ahí. Y, por ejemplo, ahora mismo, para quien nos escuche o nos vea, a lo mejor dirá, oye, están hablando de algo muy abstracto, no acabo de pillarlo, porque puede pasar, ¿no? Decir, oye, estoy aquí como momento filosófico. Y no, o sea, hablamos directamente, Carmen ha puesto un ejemplo muy bueno, porque es pivotar, que es algo más tangible al final que pivotar tu proyecto, porque necesitas, porque que te tienes que preguntar los por qué, que lo hablábamos antes con Javier, que ahora lo retomaremos. Yo creo que para entender incluso un poco más de lo que estamos hablando, es un poco más hacia el ¿qué pasa si no me las hago? O sea, por ejemplo, si hay un problema en mi equipo y yo no me cuestiono en ningún momento, oye, ¿está pasando algo con el equipo? Oye, ¿estoy ayudando al equipo? ¿Tendría que ayudarlo? Es decir, si no hago todas estas preguntas, ¿qué sucede? Lo digo por ejemplificar un poco para que se entienda muy bien del tipo de preguntas que hablamos, ¿no? Que no hablamos de algo súper específico, sino que esto es aplicable, bueno, y nosotros aquí lo hablamos de emprendimiento, pero esto es aplicable a cualquier caso en la vida, yo creo, en ese sentido. Y es verdad que parece que nos cuesta, pero me gusta mucho la reflexión que has hecho y de que estés orgullosa de eso, porque yo creo que esa es la parte importante y a la vez es la parte que da miedo. Ya. Quizás porque buscan respuestas absolutas y no hay una respuesta absoluta. Antes cuando le preguntábamos por qué preguntar, bueno, pues es un proceso, ya está. Y puede que de una pregunta me salga otra pregunta nueva y que me derive hacia otro sitio. Vamos a emplear el término que empleó Carmen, pivotar, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿Para qué? Pero es cuestionar, pero para mí no hay respuestas absolutas. Y tanto las respuestas que da Carmen no le sirven a Diego, las que Diego no le sirven a Paula y las de Paula no le sirven a otro. Cada pregunta tiene su momento y tiene la fórmula de tú hacértela. Pero te la haces para ti. Pero esa pregunta que Carmen me la puede plantear a mí, digo, oye, pues a mí no me aplica. O no es mi momento. O incluso la respuesta que Carmen espera no es la que yo doy. Pero hay que saber también interpretar las respuestas. Pero para interpretar respuestas, pues hay que saber hacer preguntas. Y eso es todo lo que hablábamos con ella, con el tema de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Dónde vas? No cuál es el camino. ¿Dónde quieres ir? Y hablaremos del camino tuyo. O tú reflexionarás sobre tu camino. Pero ¿por qué me hago esta pregunta? ¿Cuál es la referencia del País de las Maravillas? Para el que nos esté escuchando, que no, claro, no nos ha escuchado hablando antes, fuera en el taller. Cuando Alicia le pregunta al sombrero loco, en un cruce de caminos, ¿cuál es el camino? Ella lanza una pregunta, ¿cuál es el camino? Y le dice el sombrero loco, ¿hacia dónde vas?
o hacia dónde quieres ir. No importa. Entonces, el camino tampoco. O sea, tú puedes hacerte preguntas, pero si haces preguntas sin saber hacerlas o sin tener claro por qué te las preguntas, pues la respuesta que obtendrás por lo menos no te sirve para nada. Que estés quemando energía, no hablaba antes que la energía que quemo o que necesito para hacer preguntas. Bueno, pues a lo mejor conviene reservar, ¿no? Y poner la energía en hacer la buena pregunta. Eso es verdad. Bueno, yo creo que al final es fundamental, ¿no? Para seguir creciendo. Pero eso de saber cuál es la buena pregunta, pues a veces es difícil. Y creo que en el emprendimiento también hay mucho ruido de fondo. Hay muchas preocupaciones. Has dado una clave. ¿Para qué hacerme preguntas? Para crecer. ¿Cuál es el objetivo mío como Carmen? Crecer. Vale, pues me hago preguntas que me ayuden a crecer. Pero si fuera Alicia, preguntara, ¿por qué hacerme preguntas? ¿Cuál es el camino? Crecer. Le diría al sombrero loco, pues a lo mejor es el de la derecha o es el de la izquierda. Pero ella tiene claro un camino. Quiero crecer. Te has situado ya como Alicia. No sé si eres el sombrerero loco. ¿Por qué no? ¿Podemos? Vale. Me gusta. Claro, y otra parte importante en esto que es lo que decía Carmen ahora hablando del ruido, ¿no? El ruido a lo mejor que podemos tener por prioridades, por tareas. Porque puede ser que, oye, pues a lo mejor una emprendedora, un emprendedor que nos esté escuchando ahora diga, esto está genial, pero ¿cuántas preguntas me tengo que hacer? O sea, en mi día a día, ¿en qué momento me paro a hacerme preguntas? ¿Y en qué momento no me hago un exceso de preguntas que acaba en una parálisis de, oye, pues no puedo avanzar, no puedo tomar decisiones? ¿Qué receta le damos? ¿Qué receta le damos para empezar a preguntarse sin quedarse en el eterno bucle que nos podemos meter, que yo creo que nos hemos metido todos, también en algún momento, hemos estado todos ahí? Bueno, Contra el ruido, ¿no? Yo creo que Carmen tiene mucho miedo, permíteme el hablar de ¿Cómo miedo. empezar a preguntarnos y meternos en el mar de preguntas, Javier, sobre todo? Ella que quizás le tenga miedo entre comillas, ¿vale? Al ruido, ¿no? Bueno, y si buscamos el silencio, ¿no? Es decir, ¿en qué momento nos hacemos las preguntas, ¿no? Pues quizás cuando cae la noche o cuando cae el día o cuando sales de la oficina, en ese paseo desde que salimos del ángulo hasta nuestra casa, que tenemos 10, 15, 20 minutos, podemos coger un post-it, podemos coger o hacer una nota mental o grabarnos un pequeño audio, una nota de audio con dos preguntas. ¿Cuáles son las dos preguntas? Oye, a lo mejor, ¿he hecho todo lo que tenía que hacer por medio línea hoy? Esa puede ser una pregunta. ¿He ayudado a mi equipo todo lo que podía haber ayudado hoy? Una pregunta. Dos preguntas. El exceso, y lo hemos hablado antes, ¿para qué? Todo en su justa medida. Pues yo creo que se hace una pregunta, dos preguntas, que sea poderosa, que sea retadora, que me ayude a buscar en mi interior, que me ayude a ser mejor emprendedor mañana. Yo no creo que ser ambicioso no nos ayude, Paola. Yo creo que hay que buscar una, dos. Yo creo que a última hora de la tarde, ¿no? Yo te decía, hay un libro muy antiguo que lo inventaron los San Ignacio de Loyola, y era el libro de los ejercicios espirituales. Y él fue el que inventó el examen de conciencia. Al final, cuando caiga la noche, pregúntate, ¿qué puedo hacer por el prójimo mañana? En caso de un emprendedor, ¿qué puedo hacer por mi negocio mañana? ¿Qué puedo hacer por mi equipo mañana? ¿Qué puedo hacer por el cliente mañana? Una, dos, no más. ¿Para qué? Para que llegue ahí la inacción, no es el camino. No sé. Yo creo que la gestión de las tareas y del tiempo es fundamental para eso. Y el análisis y la organización. A mí me están ayudando a la hora de hacerme ciertas preguntas. Porque te estás organizando a lo mejor de una manera que te da ese aire y te quita ruido. Sí me quita. Ahora, por ejemplo, nosotros nos estamos enfocando en el mercado nacional. Tengo pues una serie de listas con un montón de empresas dentro de cada sector al que nos estamos enfocando, y cuando le vamos haciendo targeting a esa empresa, pues la estoy tachando de la lista. Y oye, veo que la lista pues se está haciendo cada vez más pequeña, y eso me está haciendo cada vez preguntarme,
O sea, la lista de empresas a las que le hemos hecho targeting es cada vez mayor y la lista de empresas a las que nos quedan por hacer targeting es cada vez menor. Y eso me está haciendo preguntarme, bueno, quizás sea el momento de explorar otro territorio o no lo sé, pero es una pregunta que me estoy haciendo gracias a que tengo todo organizado y tengo listas y... Y estás viendo la situación venir, Claro. realmente. Ha cambiado ruido por orden. Al final es un juego de palabras. Bueno, ruido, silencio. Orden, desorden. Si tengo orden, puedo hacerme preguntas. Si tengo desorden, tengo ruido. Pero estamos jugando con las palabras. Sí, me hubiera encantado saber antes de emprender la gestión de tareas, la gestión del tiempo. Todo esto lo he aprendido a base del palo, ¿sabes? A base de haberme equivocado. Pero bueno, tampoco tantos meses, no han pasado tantos meses. Pero... Eso te iba a decir, ¿eh? Digo, no... Claro, realmente, bueno, Medionine, la startup de la que Carmen es una de las fundadoras, llevan realmente pues con nosotros 6 meses quizás ya. O sea que dice que le ha costado tiempo, pero no es tanto. O sea, no es tanto, realmente, porque hablamos de 6 meses en los que hemos pasado de 0 a estar en el mercado. Con lo cual, a mí me parece que poco tiempo no, que ha sido una aceleración que se ve muy clara. O sea que... Pero vamos, de todas maneras, dicen, me habría gustado a saber antes el gestionar tareas. Yo creo que nos habría gustado todo, a todos, pero desde pequeños. O sea, antes de emprender, antes de... No sé, antes de irte a tu casa independiente, es decir, a todos en nuestra vida, ¿no? De pequeños que nos hubiesen enseñado, porque yo creo que es de las tareas más difíciles y de las más gratificantes por la parte de que te libera de ruido, que es lo que te ha pasado a ti ahora. Y que te libere de ese ruido y que te deje el margen de cuestionarte. A mí me parece una maravilla. Me parece difícil, pero maravilloso. Sí, cuando es se consigue. difícil. Me parece maravilloso. ¿Creéis que nos cuestionamos mucho también antes de tomar una decisión? Porque ahora mismo lo estamos viendo en un caso muy concreto, ¿no? O sea, hablamos muchas veces del emprendimiento, de decir, oye, pues sobre la marcha me voy cuestionando el tema del equipo, el tema de tal. Son temas que realmente no son urgencias de hoy, sino que son cosas que van poco a poco. Dependiendo de cómo vaya, cada vez van siendo más urgentes o las vamos dejando más ahí, pero que son cosas como que son más... Aunque son de lo más importante, pasan desapercibidas y pasan por detalles de lo que nos vamos dando cuenta ya a lo mejor, a veces muy tarde, pero bueno, nos vamos dando cuenta más adelante. No priorizamos muchas veces en ese sentido. Pero hay momentos decisivos, ¿no? Lo que sí que en una startup es momento de tomar una decisión. Ahí, ¿cuántas preguntas nos hacemos? Cuando hay que tomar una decisión, pues iba a decir decisiva, para más Inri. Una decisión de estas que tú dices, me va a cambiar el rumbo, como la de pivotar. ¿Cuántas preguntas nos hacemos y por cuánto tiempo lo reposamos? Que hay otro factor importante, el preguntarte respuestas, no digo una, digo varias, porque son escenarios al final, que esto a Javier le gusta, los escenarios. Pero sobre todo también es reposarla luego, porque a lo mejor lo que hoy estoy viendo muy bien, mañana le veo otras preguntas que no me hice ayer. He lanzado tantas preguntas que no sé con cuál os habéis quedado. Quedaros con lo que más os guste. Bueno, es lo que hablábamos Javier y yo antes, ¿no? Del tema de pivotar. Que surgen otras preguntas de ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, pero Carmen, Paola ha introducido el tema de cuestionar. Para cuestionar hay que entrenar. ¿Lo hacemos lo suficiente? Bueno, le repreguntamos, ¿es fácil cuestionar? ¿Nos gusta que nos cuestionen? ¿Queremos cuestionar a los demás? Y yo me quiero quedar con la variable que ha introducido Paola, el reposo de la pregunta, ¿no? El otro día hablaban, fue Lobato en la Fórmula 1, el suflé tiene que bajar, ¿no? Vale, es que muchas veces la urgencia nos mata ese reposo que pedía Paola. Es que yo creo que es importante el reposo y muchas veces la pregunta es que viene hecha ya, porque no la hemos hecho tiempo atrás, porque hemos dedicado tiempo a anticipar los problemas. Oye, este problema nos lo vamos a encontrar, pero lo hemos entrenado, hemos hecho escenarios que hablabas tú antes,
le hemos dado reposo, le hemos dado horno a la pregunta. Lo he comentado con mis socios, lo hemos comentado con el abogado, lo hemos comentado con los mentores del ángulo. Lo hemos cuestionado muchas veces sin ser conscientes de que lo estamos cuestionando. Estábamos entrenando. Bueno, antes ha dicho Carmen, emprender. Y si yo hubiera sabido, bueno, emprender y aprender, aprender y emprender. Para mí son cosas que van muy unidas. Yo creo que en 2 años y medio, aproximadamente ya casi 3 del ángulo, no me he encontrado a ningún emprendedor ni emprendedora que no haya dicho la de si yo hubiera sabido, cada uno con un tema, ¿no? Diferente. Pero creo que eso es lo que dice Javier, que es aprendizaje, porque es que de verdad que, vamos, lo he escuchado a casi todos y yo también lo he dicho. O sea, y creo que Javier también lo ha dicho. O sea, que es algo que al final es que vamos en aprendizaje. En cuanto al escenario que tú has dicho de cuánto tiempo reposar la idea o cómo tomar la decisión, realmente no lo sé. No he estado en esa situación todavía de cambiar el rumbo, de tomar una decisión tan fuerte. De tener que reposarlo mucho, ¿no? O tener algo tan clave, ¿no? Sí. Pero temo que va a suceder. Temo que viene el drama. Sí. Javier, te has puesto muy serio. No, lo hablamos antes con los montañeros, ¿no? O sea, temo que va a llegar. ¿Y por qué temer? O sea, yo creo que va a llegar. Bueno, por lo que tengo es que anticipar ese momento, preparar ese momento. Pero yo creo que la anticipación, como todo, es cuestión de estar preparados, estar entrenados. O sea, ¿por qué, por ejemplo, las unidades de emergencia entrenan tanto previamente? Para cuando llega el día saber lo que hay que hacer. O sea, temo que va a llegar el día. No, pues yo creo que debemos temer si no hemos preparado. Pero en el caso de Carmen, ella es consciente que ese momento va a llegar. ¿Vale? Está entrenando o intentando entrenar, o no dice que lo está entrenando, pero sí es consciente. Si eres consciente, sabes que tienes una tarea por delante, que te tienes que preparar para ella. Es consciente, tiene una tarea, tiene que buscar una ventana de tiempo para dedicar tiempo a preparar eso. Pero es consciente, es que para mí, antes hablábamos con ella, ¿qué es lo que sé? ¿Qué es lo que no sé? ¿Y qué es lo que no sé que no sé? Pero en este caso, ella sabe que lo tiene que hacer. Es más fácil acometerlo. Bueno, yo creo que el análisis es fundamental en el emprendimiento. Todo el análisis que se puede hacer, toda la estrategia. Toda la creación de escenario que le gusta aquí a nuestro mentor Javier. Sí, pero no pero que le gusta no por placer. Bueno, no sé si ya por placer, pero porque es importante realmente y tiene razón en ese sentido. La estrategia o hacer escenario es una manera de aprender, una manera de anticipar, una manera de ver situaciones que pueden pasar o no, pero que tenemos que estar preparados por si pasa, ¿no? Antes hablábamos de en qué momento abandonar, ¿no? Y cuándo mueren más personas, subiendo el Everest o bajando el Everest. Oye, muero bajando porque he perdido la motivación, porque me he quedado sin fuerza, porque vengo congelado. La motivación se puede entrenar para no perderla, porque si pierdo mi motivación, puedo perder mi proyecto, ¿no? Si os acordáis, hubo una batalla que perdieron, ¿no? Porque perdió la herradura, ¿no? Por una herradura perdí un caballo, por un caballo perdí. ¿Por qué puedo perder una startup? Porque no me hice la pregunta, porque me desmotivé, ¿por qué? Voy a abrir 2 temas distintos que a lo mejor voy ya tarde para abrir este melón, pero por si acaso, pero me parecen interesantes. Uno es, ¿me hago la pregunta solo o nos la hacemos juntos como equipo? Porque todo el tiempo hemos hablado desde el individualismo, ¿no? Pero a lo mejor habrá preguntas que nos las podamos o debamos hacer juntos o compartirlas ya no solamente con el equipo, sino con otras personas, con otros compañeros del ángulo, otros mentores, en fin. Esa es una. Pregunta solo o acompañado, básicamente.
Y la otra, ¿qué pasa cuando me cuestionan otros en vez de que sea yo mismo el que me cuestiono? Nosotros, bueno, a mí me surgen las preguntas solas, pero las comunicamos con el equipo. O Las también comparten, ¿no? las comparto con el equipo. O también a otros miembros del equipo le han surgido preguntas y las hemos comunicado entre todos. Cuando te cuestionan es difícil, pero al final creo que es lo que enriquece al equipo, ¿no? O sea, a lo mejor en el momento no lo encajas de la mejor manera, pero al final creo que lo que enriquece a un equipo son las distintas perspectivas y las distintas maneras de pensar, porque si no, no tendrías un equipo, estarías montando tu proyecto solo. Entonces, cuando lo reposas, o sea, al principio no lo encaja, después lo reposas y ya después pues sacas las ventajas o las desventajas, los pros y los contras y se debate mejor. Yo te iba a preguntar que por qué, por ejemplo, en tu caso habías dicho, oye, sí, pues yo me cuestiono a mí misma o a nuestro proyecto, le hago preguntas a la startup y lo comparto con el equipo. ¿Por qué? ¿Que por qué lo comparto? Sí. Porque, bueno, en esto estamos todos. No, sí, yo lo sé, ¿no? Lo que quiero es para la persona que no lo ha hecho o no se lo ha planteado, pues, y diga, bueno, vale, lo hace, pero ¿y por qué, no? Además, creo que Diego también lo dijo en el primer podcast, hablando del tema de los padres, de decirse a los padres, que cuando tú estás madurando una idea tú solo, en tu cabeza, o una pregunta tú solo, cuando la dices, y tú ya la has pensado mucho, pero para el resto del equipo es nuevo, y es nueva esa idea. Y ellos no lo encajan bien, porque también lo están cuestionando, te están cuestionando. Y creo que al final, cuanto más tiempo lo dejes pasar, peor. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen y con Diego del episodio 1, que hoy está entre nosotros, aunque no se le vea ni se le escuche. Está entre nosotros. No sé, yo lo siento en el ambiente. Espero que lo sintáis todos igual. Javier. ¿Me hago la pregunta solo o en equipo? A ver, yo te voy a reformular, ¿vale? Yo creo que la pregunta me la tengo que hacer solo, pero tengo que compartir la pregunta con el equipo, pero llevando la respuesta a escrito y debatiéndola el último yo. O sea, yo creo que, bueno, he estado aquí tomando mis notas, imagínate que hubieran sido preguntas. Tengo aquí las preguntas, las comparto, las listo con el equipo de mentores, de emprendedores o contigo mismo, Paula. Me guardo o sea, yo respondería por escrito, le doy la vuelta a la hoja y lo lógico es escuchar a todo mi equipo y decirle, oye, ya que os he hecho una pregunta, os pido una respuesta. Y después, si debía de compartir mi respuesta literal, la que primero yo he preparado, y después decir, ahora esta es la respuesta que yo hice en el momento que me hice la pregunta, esta es la respuesta que yo hubiera hecho o que hago después de escucharos a todos. ¿Por qué? Y tiene varios por qué. Primero, tienes que escuchar al equipo. Segundo, debes de ser el último porque si tú le dices, no, Carmen, yo hubiera hecho, entonces no me hagas la pregunta, si lo hubiera hecho, hazlo. Si me preguntas, debo de escuchar y no condicionar la respuesta de nadie. Segundo, ¿por qué digo que daría la primera respuesta, la que he hecho en frío, y después la que haría en caliente? Porque estoy tomando cosas de mi equipo y le doy la autoría a esa persona. Estoy reconociendo también que esa persona me está aportando en su respuesta. Yo creo que me hago la pregunta solo, pero para compartirla con mi equipo, y puede ser que cambie la respuesta, si creo que es mucho más válida, o no tomo la decisión porque quiero repensar cosas que mi equipo me ha aportado. O incluso repreguntar o modificar la pregunta. Pero yo hay una parte que quiero hacer solo, pero sí quiero que participe mi equipo. Porque si después mi equipo no participa, no se va a identificar con ese plan de acción que sale de la pregunta. Entonces, de modo que te haces una pregunta, te la responde, me pones un plan de acción y me dices, hombre, querida Paola, querida Carmen, os quiero aquí, os quiero en mi equipo, sois mi equipo. ¡Hala! Ahí llevas la respuesta. Y tú dices, pero bueno, mira, es que no me identifico con la respuesta que tú te has dado a tu pregunta, que eres tú contigo mismo. Entonces, tú contigo mismo, ¿cómo me vas a hacer partícipe? Si yo te hago una pregunta
y os pido a vosotros que os impliquéis en la respuesta, que dediquéis tiempo a aportar, lo menos que tengo que hacer es, si me quedo con parte de lo vuestro, es decir, primero, gracias por participar. Segundo, gracias por lo que me habéis aportado. Y tercero, con vuestra, vamos a llamarle licencia, me quedo con todo esto que lo veremos plasmado en el plan de acción. ¿Qué va a pasar con eso? Primero, yo he aprendido. Segundo, el equipo ha visto que si participa, se les reconoce lo que aportan. Se sienten más miembros, sí, se sienten más comprometidos, sí. Hay, vamos a llamarle, seríamos una compañía que genera un conocimiento compartido. Ah, sí. Hay una cultura diferente. Generosidad, se valora mi trabajo, aprendo de mis compañeros, puedo preguntar, puedo responder, puedo participar. ¿Qué pasa cuando me cuestionan? Que es la segunda pregunta. Bien. Vamos a dar titular y ahora si queréis desmenuzamos. ¿Es difícil? Sí, sí lo es. Paola, yo estoy seguro. La respuesta para mí tajante, el titular, si me cuestionan, es difícil. Ahora, si soy listo, digo, ¿por qué me cuestionan? Porque no he preparado bien, porque no he visto todo lo que tú has dicho, que a mí me encantan los escenarios, porque no he bajado la pregunta, porque he sido abstracto, porque no he trabajado. Para mí, que me cuestionen, es que yo creo que es bueno el cuestionarme. Para empezar, porque te da un baño de humildad. O sea, un baño, esto como las aguas termales de Ceuta. Sale relajado, ¿verdad? En Ceuta hay aguas termales. Dice, no, en Ceuta me cuestionan. Campeón, que no eres tan grande. Mira, yo hay una frase que siempre utilizo que dice memento mori, que era cuando los generales romanos entraban en Roma y le ponía el esclavo la corona de laurel y le iba diciendo, cuando iban aclamados por la entrada en Roma, le iban diciendo memento mori, recuerda, vas a morir. Tu éxito hoy puede ser tu tumba mañana. Yo pienso, de verdad, que mientras muchas veces más me cuestionan, más humilde me hacen, y al hacerme más humilde, tengo la capacidad de aumentar mi escucha activa, mi capacidad de aprender, de mejorar y de todo lo que ha dicho antes Carmen. Oye, aprender para emprender. Oye, escuchar, hacer equipo, aprender del que está al lado por imitación. Se puede aprender por imitación, se puede aprender viendo personas mejores que yo. Es humildad. Yo creo que el que me cuestionen me puede hacer más humilde, ser más humilde me puede hacer mejor emprendedor. Tenemos que ir acabando ya, pero escuchando ahora todo esto, no podemos cerrar el podcast de hoy sin preguntar, Javier, ¿cuándo empezaste a hacerte preguntas? ¿Me va a matar por esta pregunta? No. Vale. Creo, y hablé con esta persona ayer. Y hablamos de Ceuta ayer. Pues mira, yo tenía 14 años. Y una persona que me ha marcado mucho y me ha acompañado mucho en mi vida. Y fue una persona que me enseñó a hacerme preguntas. Bueno, no sé si me estará escuchando. Una persona que le tengo mucho cariño, que me lleva acompañando desde los 14 años y que fue el que me enseñó. Y dije, Javier, si te haces preguntas, eres mejor persona. Ya, así de fácil. Dije, así. Pues me has desmontado, me debes una. He ido con la pregunta directa a Javier porque desde que conozco a Javier, desde que mentorizan el ángulo, evidentemente sé que las preguntas son una parte importante siempre, cuando mentorizamos, cuando trabajamos, cuando pensamos incluso en cosas nuevas que hacer en el ángulo, siempre. Pero bueno, Carmen, aunque sean 5 o 6 meses, que a ti te parece que es poco, pero lo que has hecho en este tiempo, lo que habéis hecho todo el equipo es mucho. Ha sido muy intenso para mí. Parece que llevo 10 años emprendiendo. En estos meses Carmen ha multiplicado su... Pasa un montón. O sea que os pasa todo. A mí también me pasa, incluso. Yo cuando sacamos nueva convocatoria es cuando digo, la sexta, la séptima, digo, ya. O sea, si la primera fue ayer.
No sé qué pasa, yo creo que en el ángulo algo nos han puesto ahí que no nos Ya, descuadra la tiempo. cabeza, el concepto temporal, o sea, algo tenemos ahí. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿cuándo has empezado a plantearte preguntas? Digo como emprendedora o en tu vida profesional, ¿sabes? Que puede ser en cualquier momento. ¿Cuándo has empezado tú de verdad a decir, oye, me tengo que preguntar ciertas cosas, me tengo que cuestionar a mí misma mucho? Cuando me leí El árbol de la vida de Pío Baroja, me gustó mucho ese libro. Y es un chico que tiene no sé si lo habéis leído, es un chico que tiene como una especie de mentor, que no es su mentor, está escrito en modo conversacional y está todo el día haciéndose preguntas y respondiendo como un sabio y un adolescente, ¿no? Como una persona que sabe mucho y una persona que no sabe nada de la vida, pero al final como los dos se aportan y los dos se hacen preguntas. Y me gustó mucho ese libro. Aunque como emprendedora, pues claro, eso es otro rollo. No, pero bueno, ahora te Otros las haces, retos. claro, ahora te las haces relacionadas con el emprendimiento, pero oye, también mucho tiempo haciéndotela. Pues me gusta. Me gusta conocer un poco en qué momento empiezan las preguntas y me parece importante sobre todo para el que no se las esté haciendo hoy, por dónde empieza. Y un poco en referencia al libro que estabas hablando tú, al final esas conversaciones de ese adolescente, esa persona más sabia, más experimentada, al final somos nosotros mismos también, ¿no? Que a veces nos tenemos que quitar esa parte de experiencia de esto de que ya lo piensas todo y decir, me voy a poner a cero. No me conozco de nada. Sí. Voy a empezar. Pues hay que acabar. Vamos a terminar. Solamente os pido para cerrar, aparte de esta encerrona de preguntas que os he hecho, pero que de verdad me alegro de haberlo hecho, porque me ha gustado mucho conocer esa parte. ¿Qué le decimos a ese emprendedor, esa emprendedora que no se hace preguntas y que ahora nos está escuchando? Muy breve. Coja un folio en blanco, coja un bolígrafo y empieza. No busques el sentido de la pregunta, busca hacer preguntas. Ya vendrá el sentido. No puedo superar eso. Inténtalo. Yo confío en ello. Oye, Perdona, te quiero en mi equipo. Eres capaz. no me deis golpe en la mesa. Demasiado había pasado sin que uno de nuestros mentores diera un golpe en la mesa. Espero que no se haya notado mucho lo que estáis escuchando. Carmen, inténtalo, confío en ti. Si Javier te quiere en su equipo ya, también confía él también. En ti confiamos todos, así que dale. Que es fundamental hacerse preguntas para seguir creciendo como empresa, como equipo y como todo. Que es necesario, hay que hacérselas. El que no sepa qué pregunta hacerse, que se venga al ángulo, en las murallas reales en Ceuta, que se las hacemos nosotros y verá cómo sale todo. Pues nos vamos, nuevo drama de emprender, pero este no es un drama de una... Bueno, ninguno de los dramas es de una solución, pero este creo que es un drama sin fin directamente, porque hay que estar constantemente preguntándose, ¿verdad? Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Nada, contentísimos de teneros siempre. Y de tener también a Diego, que aunque no lo vemos ni escuchamos hoy, está atentamente por aquí ayudándonos. Así que nos vemos próxima semana en otro drama de emprender. Muchas gracias a los dos, a los tres. Un placer. Gracias.